Una de cada 7 personas en Chile presenta síntomas moderados o severos de depresión. Esto es parte de los resultados de la 10ª versión del termómetro de la salud mental de la HUC. En concreto, ¿de qué se trata? Es un 13,7%, lo que marca un aumento respecto al 10,4% registrado en la edición anterior de abril de 2024. Síntomas que, por cierto, están impactando la vida cotidiana, la relación con factores como el sueño, el trabajo y la soledad. Y el impacto que esto tiene, entonces, se lo vamos a preguntar y vamos a profundizar con nuestra siguiente entrevistada. Ella es Daniela Campos, jefa técnica de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad, de la H, Seguro Laboral. Daniela, gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gustazo, Mina, muchas gracias. Bueno, Daniela, además digamos que, tal como yo señalaba al comienzo, estamos en el Día Internacional de la Depresión. Lo primero que te quiero preguntar, para entenderlo súper claramente, cuando hablamos de depresión, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bueno, en este caso nosotros utilizamos un cuestionario que mide sintomatología de depresión, que es diferente, hay que hacer una diferencia entre la sintomatología de depresión y el trastorno depresivo mayor que el que uno se imagina, ¿no es Perfecto, cierto? Que es el trastorno que está el correcto. DSM-5 y que básicamente refiere sintomatología como anedonia, lo que comentabas tú, el trastorno del sueño, etcétera. Nosotros lo que Correcto. medimos es no si la persona tiene el trastorno, no lo podemos medir eso con un cuestionario. Lo que estamos viendo es si presenta sintomatología relacionada con la depresión. En ese sentido, como tú decías, uno de cada 7 personas que nosotros entrevistamos, ¿no es cierto?, aparece con sintomatología de depresión, un 17% en mujeres, 9,8% en hombres. Y en general, la sintomatología que aparece más alta es, primero, problemas para quedarse dormido, el sentirse cansado, con poca energía, el tener Claro. poco placer, lo que decimos la Mm, anedonia, la dificultad para obtener placer de las cosas que nos daban placer de manera cotidiana. Y por otro lado también el tener o mucho apetito o muy bajo apetito. En ese mira, sentido, interesante. como tú comentabas, subió un 3,3 puntos en torno a en la última evaluación que fue en abril del 2024. Claro, Daniela, el 16,8% de las personas mayores de 18 años en el país presentan algún problema de salud mental. Tú me decías cuáles son esas características. Me gustaría preguntarte qué factores la explican. Uf, mira, por un lado, nosotros podemos ver hipótesis, ¿sí? Obviamente Claro. no es, esto es condicionante de esta sintomatología en toda la población chilena, no podemos hacer esa aseveración. Pero una de las cosas que es interesante es que nosotros preguntamos cuáles son las cosas que te están estresando en la última semana. Y hablamos y preguntamos sobre los estresores. Vimos que bajó 10 puntos desde el 2022. Al 60% de la población chilena adulta, una de las cosas que le estresa es, por un lado, el crimen organizado y por otro lado, la delincuencia. Más del 40% los cambios políticos sociales, pero que también bajó muchísimo, bajó 19 puntos. La situación económica, el 43% refiere que es algo que lo estresa y que es algo bien interesante porque vemos luego que la sintomatología depresiva indudablemente se da mayor en personas que no tienen trabajo y personas que están en situación de deuda complicada. Y también la posibilidad de perder el empleo, como te decía, y el tema del cambio climático. Pero claro, son estresores que se preguntan a nivel general. Obviamente cada persona tiene una vida, somos todos seres, ¿no es cierto?, biopsicosociales y tenemos muchas variables que influyen en cómo nos sentimos en el día a día. Sí, interesante lo que tú señalas, Daniela, esto del cambio climático. ¿Les aparece por, a ver, desde cuándo les está apareciendo este factor? Sí, nos aparece desde hace ya es la segunda vez que nos aparece Mm, dentro de los estresores. Obviamente, cuando partimos esto, porque esto es ¿no es cierto?, un estudio longitudinal, ya llevamos 10 versiones, partimos hace 5 años atrás, claro, lo primero que partía en un principio era la posibilidad de contagio. Entonces, claro, partíamos, no sé, 2021, más del 60% hablaba de que claro. tenía como gran estresor
la posibilidad de contagio. En cambio ahora ya Claro. casi no aparece, un 5%. El tema de la pérdida del empleo, ¿no es cierto? También en los últimos 2 años ha bajado muchísimo, del 29% a menos del 20%. Y claro, empiezan a aparecer cosas como el cambio climático, los cambios políticos sociales que antes también apareció cuando, claro, el tema de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, también influyó, ahora empieza a bajar, bajó 19 puntos. Uf, qué interesante. Oye, pero es muy interesante el punto para desarrollarlo también en un momento, quizás en otra conversación, pero lo vamos a dejar ahí Sí. pendiente como ese factor, ¿no? Vamos a otros temas, porque, por ejemplo, el impacto de una depresión o de una, como dices tú, ¿no es cierto?, de un estado depresivo, que no necesariamente significa que tú tienes una depresión Ujú. endógena, como se llama, etcétera. Quiero preguntarte cómo se extiende esto a lo laboral y qué efectos tiene. Ay, sí, claro. Es muy interesante. Sí, que quizás es bueno tener en consideración que todos nosotros, todas las personas tenemos a veces síntomas depresivos, a veces tenemos síntomas ansiosos. Eso no quiere decir que se Claro. configure una depresión propiamente tal, ¿no es cierto? Pero sí vimos que el tema de, por ejemplo, las personas que presentan altos niveles de burnout, de agotamiento, que está generalmente relacionado con sobrecarga laboral, el 80% presenta sintomatología depresiva. Y por otro lado, las personas que Mm. experimentan violencia o acoso laboral, el 55% presenta sintomatología depresiva. Y eso es súper interesante porque, claro, por un lado, el trabajo, el tener trabajo es un factor protector. La satisfacción laboral también es un factor protector. Pero por otro lado, claro, desde el año pasado, ¿no es cierto?, tenemos la ley 21643, la ley Karin, en torno a la prevención y, bueno, también la sanción respecto al tema de la violencia. Pero algo de lo que yo creo que no se habla mucho tiene que ver con la sobrecarga laboral y el agotamiento laboral, que muchas veces se esconde además en torno al tema de la violencia. Hoy día, de las enfermedades profesionales de salud mental en Chile, en los últimos 10 años, la gente se está enfermando a nivel laboral respecto a salud mental por estas dos grandes agentes: exposición a violencia en el trabajo y sobrecarga laboral que genera estos altos niveles de burnout y agotamiento. Entonces, claro, ya tenemos una ley, ¿no es cierto?, que previene todo este clúster respecto a la violencia Claro. sexual, violencia por parte de terceros, acoso laboral, pero parece que estamos un poco al debe en temas de sobrecarga. Y todavía se ve como casi positivamente esto de estar estresado, esto de quedarse trabajando hasta tarde, esto de que quizás no Mm. está muy claro el límite entre lo doméstico y lo laboral. Todavía se ve con buenos ojos decir, no, estoy muy estresado, tengo mucho trabajo. Claro, casi como que si fuera algo, un valor. Fíjate que ahí te quiero preguntar, Daniela, deja contar que estamos conversando a esta hora con Daniela Campos, jefa técnica de riesgos psicosociales de la ACH, Seguro Laboral. Daniela, cuando hablamos de esta sobrecarga es lo que ustedes observan, ocurre con mucha frecuencia en el mercado laboral chileno o con qué Sí, frecuencia ocurre. sí. De las enfermedades profesionales de salud mental que llegan a la Asociación Chilena de Seguridad, más del Mm. 33% son por exposición a sobrecarga laboral. Sobrecarga laboral que se ve reflejada en cosas tan simples, pero a la vez complejas, como personas que no logran desconectarse del trabajo los fines de semana o en horarios no laborales, personas que están permanentemente en su vida cotidiana pensando en que tienen que contestar el mail, en que tienen que finalmente y está relacionado con este sentido, ¿no es cierto?, de autoeficacia, de sentirse imprescindibles también, porque también está relacionado con el miedo a perder el empleo. Esto de trabajo hasta las 6 de la tarde, pero me voy a quedar hasta las 8 porque es lo que corresponde. Y se da además especialmente en 4 sectores económicos. Tenemos educación, educación, en salud, en el sector gobierno y en retail. Y en retail especialmente Así es. marzo, diciembre, septiembre. Pero especialmente educación y salud. El tema del burnout en salud particularmente es algo que está a otro nivel.
Qué importante lo que tú señalas, porque claro, uno observa desde afuera que los turnos tremendos que tiene el personal de salud, ni hablar de la situación estresante que tienen los consultorios, los Ujú. CESFAM, es decir, todos los centros de atención que se han visto también afectados por el crimen, por la delincuencia, ¿no es así? Y Ujú. el, Sí, y el trato claro, hacia los está todo funcionarios. Y ahí relacionado. tienes otro factor. Ahí tienes un factor, Sí, pero enorme. Pero quiero sí, preguntarte, claro. en lo macro, ¿cuánto influye, dirías tú, en esta sensación de agotamiento, de la desmotivación, respecto de dos factores? Uno, no estar haciendo el trabajo que tú soñaste y dos, el Mm. estar mal remunerado. Sí, uff. A ver, la respuesta es influye muchísimo y además tiene que ver con, claro, por un lado tiene que ver con la motivación, con lo que, ¿no es cierto? Con lo que lo dices tú, el trabajo que soñé, el trabajo que deseo o el trabajo que yo pensé que iba a hacer, porque muchas veces Claro, además hay una cultura. Nos ha pasado, por ejemplo, respecto al tema de acoso sexual. En el sector salud el acoso sexual es bastante más fuerte de lo que uno cree, y entre otras cosas porque hay ciertos sectores en donde se dice, ¿sabes qué? Trabajar con tales personas es tener que aceptar el acoso sexual en esa área o en ese servicio. Empieza a, de alguna manera, normalizarse diferentes tipos de violencia y de sobrecarga, como si fuera parte de la cultura, como si por ser, por ejemplo, TENS, yo tendría que aceptar que me trataran de cierta manera que es negativa, o por si yo ser enfermera en tal servicio, eso influye, eso si yo estoy en tal servicio, que puede ser un buen, quizás que puede ser súper motivante, ¿no es cierto?, a nivel laboral, pero eso quiere decir que finalmente voy a estar sobrecargada y que en realidad el fin de semana o los días que no tengo turno los voy a usar solamente para dormir. Y claro, eso empieza a generar justamente lo que refieres tú, esto de sentir que no estoy haciendo lo que yo deseo hacer. Ahora, lo complejo en el tema salud y educación y lo que nos muestran las investigaciones también, no especialmente el termómetro, pero otras investigaciones que hemos hecho en la H, refiere que la gente se queda porque entre otras razones hay una cultura de esto es lo que yo tengo que hacer para ayudar al otro, para salvar al otro, como si, no sé, por ejemplo, ser enfermera implique per se la claro. sobrecarga laboral o implique per se el tener que aceptar la violencia sexual. Es como parte del trabajo, o yo, no sé, trabajo de profesora en tal colegio, me voy a ver violentada por parte de apoderados, como si fuera un hecho. Y eso también hace que las organizaciones muchas veces no generen medidas preventivas, porque también refieren, ok, esta es parte de la cultura. Y obviamente el estar expuesto a violencia, a sobrecarga, no puede ser un criterio per se del trabajo. Totalmente. Y de hecho te quiero preguntar sobre la ley Karin, pero déjame antes precisar en la segunda parte de la pregunta que apuntaba a los bajos salarios. O Ah, las sea, remuneraciones. si yo trabajo, claro, porque si yo trabajo 10 horas, Sí, 12 horas diarias, a veces 14 horas diarias, y resulta que no alcanzo a llegar a fin de mes, o llego a fin de mes pero a punta de deuda, viene mi primer claro, sueldo y lo único que hago es pagar deuda. Dime, ¿cuánto sí, eso claro. también influye en mi estado de ánimo? Sí. Es decir, indudablemente, y de hecho lo que hemos visto es personas que tienen deuda medianamente complicadas, el 14% ¿Ya? refiere sintomatología depresiva. Las personas que refieren tener Claro. deuda altamente complicada, el 44% refiere tener síntomas depresivos. Así que está Uf. completamente relacionado. Totalmente ligado. Sí. Absolutamente. Y ahora vamos a la ley Eso sin Karin, porque tú contar. la mencionas varias veces. Sí, dime, Sí. No, dime. perdóname, no, solamente para acotar. No, Hay dale. otras variables que olvidé. Por ejemplo, el tema de sentirse con un mal estado de salud o el tener Claro. dolor crónico también aumenta la probabilidad de tener síntomas depresivos. Y la obesidad. El 22% de personas que refieren a obesidad también presentan sintomatología depresiva. No, totalmente. Bueno, vamos a la ley Karin porque recuerdo Sí, perfectamente cuando esta ley se discutía, se hacía sobre la base de la historia de Karin, ¿no? Que es una mujer sí, TENS Cari que se ve Salgado. envuelta en una situación muy compleja la lleva a una tremenda depresión por Ujú. denunciar un hecho irregular que estaba ocurriendo en el hospital donde ella Sí, trabajaba y termina siendo objeto de un bullying pero tremendo y de un maltrato sí. laboral que termina finalmente y desafortunadamente, suponemos que
que la llevó a una depresión de tal magnitud que termina quitándose la vida. ¿Dirías tú que la ley Karin viene realmente a lograr prevenir estos hechos? En el papel, si la ley Karin en ese momento hubiera existido y se hubiera utilizado bien, como dice el papel, uno podría suponer que no hubiera sucedido lo que le sucedió a Karin. Porque finalmente si vemos con un microscopio, digamos, lo que le pasó a ella, particularmente a ella, claro, ella además no empieza a sufrir acoso laboral desde el principio, sino que ella primero fue testigo. A ella la llamaron por un sumario administrativo, por un caso que no era de ella, y ella fue testigo, y primero algo tan simple como la confidencialidad y que no se abriera lo que ella dijo en esa ¿no es cierto?, reunión a puertas cerradas, ya solamente si hubiera sido un proceso donde se hubiera, ¿no es cierto?, cumplido la confidencialidad, ya no estaríamos hablando de este tema. Entonces, claro, es la ley Karin, por un lado. Yo sé que la gente la ley tiene muchas falencias, indudablemente, bueno, como todo finalmente, y tiene puntos más complejos que otros, pero finalmente la ley, claro, tiene tres aristas, ¿no es cierto? Por un lado, estamos con el tema de la prevención propiamente tal, que lo que hace es que las organizaciones generen políticas en torno a la prevención de la violencia, y eso es algo que las investigaciones muestran que es lo adecuado. O sea, finalmente no está diciendo a la gente, oiga, usted se tiene que acostumbrar o usted se tiene que adecuar a la exposición a violencia a la cual lo estamos, ¿no es cierto?, exponiendo, sino que nosotros vamos a comprometernos, y además hay un compromiso desde la más alta gerencia. La segunda arista tiene que ver con el tema de la atención psicológica temprana, que es algo que además se ha visto que es muy relevante, porque cuando empiezan los síntomas, si los síntomas se tratan de manera inmediata, algo que podría ser generar un trastorno agudo de estrés o un trastorno de estrés postraumático, se puede contener previamente. Y la tercera, que también es algo totalmente necesario, es un procedimiento de investigación y de sanción que sea adecuado. Ahora, frente a tu pregunta, claro, ¿quiénes van a ser quienes investiguen? ¿Se van a aplicar las sanciones o no? ¿Se puede utilizar mal o no? Bueno, eso es harina de otro costal, digamos, porque claro, tiene, ¿no es cierto?, de alguna manera algunos detalles que uno dice son perfectibles indudablemente, pero creo que es un avance enorme, especialmente para lo que hemos visto. Daniela, quiero contarles a nuestros auditores que estamos conversando justamente a propósito de la 10ª versión del termómetro de la salud mental de la HUC. Conversamos con Daniela Campos, jefa técnica de riesgos psicosociales de la Asociación Chilena de Seguridad Seguro Laboral. Y esto es lo que te quiero preguntar, porque mira, mucha gente que nos está escuchando hasta ahora probablemente dice, pucha, yo no tengo para pagar un psicólogo o una psicóloga, no tengo la capacidad, o sea, a duras penas, como decía, llego a fin de mes. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué alternativas hay? ¿Y qué es lo que hay? Lo primero que tú les aconsejarías a una persona que está con este tipo de dificultades, como las que mencionábamos, el insomnio, la sensación de tristeza, falta de ánimo, etcétera. A ver, primero tener en consideración que existen muchas vías que muchas veces no conocemos, y de hecho cuando preguntamos por qué personas que tienen sintomatología, ya sea ansiosa o sintomatología depresiva, o por ejemplo sintomatología respecto a trastornos del sueño, no consultan, claro, por un lado tiene que ver con el tema del dinero, del costo, pero por otro lado tiene que ver con el tema de los accesos. En ese sentido, en H, por ejemplo, tenemos acceso a psicólogos clínicos de bajo costo, que son, ¿no es cierto?, basados en la evidencia, y que además no son tratamientos que son eternos, ¿no es cierto?, sino que son tratamientos centrados en el síntoma. Ahora, yo diría que lo primero tiene que ver justamente con generar conciencia de lo que está pasando. Hay muchas personas hoy que van por la vida con trastornos del sueño durante años,
años sintiéndose mal, despertando mal, cansados, con un cuerpo como una mochila enorme, y no se dan cuenta que no está bien, aun cuando uno puede decir, claro, sabemos que un 8,5% de la población chilena hoy tiene insomnio, ¿no es cierto? Insomnio moderado o severo. Entonces, claro, estadísticamente hablando puede ser relativamente normal, pero sabemos que no está bien. Y en ese sentido tenemos que hacer algo. Y lo que pasa con el tema de la sintomatología psicológica es algo muy simple. Al final, mientras antes la atendamos, la falta del placer, el insomnio, esta sensación de estar ansioso, permanentemente preocupado por algo, mientras antes lo atendamos, va a ser más simple de atender, va a ser más fácil y vamos a hacer que la sintomatología no se cronifique y finalmente nos generemos una identidad en la sintomatología y que sea luego necesitemos un tratamiento muy alto. Entonces, yo diría primero entonces la conciencia de lo que me está pasando, que ya eso es haber avanzado mucho la escalera. Y lo segundo es decir, ok, necesito pedir ayuda y no necesito estar, ¿no es cierto?, polisintomática para pedir ayuda, sino que por el contrario, muchas veces es mejor pedir ayuda cuando está recién partiendo. Perfecto. Y la última pregunta que yo te hacía, totalmente, Daniela, pero la pregunta de dónde, cómo lo hago si no tengo los recursos. ¿Qué alternativas existen hoy día que permitan tener acceso a un tratamiento terapéutico, por ejemplo? Sí. Como te comentaba, en la H, por un lado, tenemos a muy bajo costo, pero, por ejemplo, también están los centros de atención psicológica de las universidades. Entonces, por ejemplo, se me ocurren ahora 5 o 6 universidades que imparten magíster en psicología clínica que permanentemente buscan a personas para hacer terapia. Son psicólogos que hacen la terapia a un costo casi simbólico y que luego además son personas supervisadas y son psicólogos clínicos, o sea, no es que no son alumnos, digamos, son psicólogos que están, pero claro, como te comentaba, también en la H misma tenemos, ¿no es cierto?, está en la H Salud a bajo costo, y lo importante es que sean terapias que estén basadas en la evidencia, que no estemos años de años, sino que esté buscando cómo disminuir esos síntomas en particulares. Totalmente. Daniela Campos, jefa técnica de riesgos psicosociales de la H Seguro Laboral. Te quiero dar las gracias por habernos compartido los resultados de este termómetro, de la 10ª versión del termómetro de salud mental de la HUC, porque son muy importantes para todos los que nos escuchan a esta hora y también para todos los que eventualmente pudieran sentirse interpretados y con necesidad, por cierto, de tratar su síntoma de salud mental. Muchas gracias. Muchísimas gracias, un gusto. Igualmente, que estés muy bien.